es el desarrollo organizacional, esta asignatura va a estar enfocada a muchas de las cosas que ustedes ya bien mencionaron. Entonces, que por ejemplo, ¿cómo voy a lograr yo hacer uso de esas habilidades que me permitan no solo aportar a mi emprendimiento, sino que, digamos, lograr un ascenso en mi trabajo? ¿Cómo puedo yo desenvolverme de una manera óptima en lo que es un contexto empresarial? En ese sentido, esta asignatura se busca que ustedes puedan aprender a establecer esas relaciones humanas de manera efectiva, asertiva, una comunicación que se dé de manera óptima y eficiente en estos contextos empresariales. ¿Para qué? Para que en ese capital humano logremos dinamizar procesos, hacerlo mucho más eficientes, creemos una metodología de trabajo que funcione, entendiendo las características y los comportamientos que cada integrante del equipo de trabajo tiene, y así trabajemos siempre en pro de alcanzar lo que es una meta en esa institucionalidad. ¿Listo? En esa organización, en esa empresa, que todas las personas que la conforman estén en la capacidad de generar aportes a, a la consecución de objetivos que tiene la empresa. Las temáticas, teniendo en cuenta también lo que ustedes mencionaron, para la generación de las próximas semanas, vamos a tener, digamos, tres momentos inicialmente. Entonces, un primer momento vamos a hablar de una contextualización, entender qué es el desarrollo organizacional, los conceptos que lo componen, una introducción a este tipo de comportamiento, cosas que tenemos que tener en cuenta. Digamos, si bien no recuerdo el nombre de la compañera que hizo la intervención, es importante que cuando yo empiece a entender esta temática, no solo tenga claro cómo hacerlo en la práctica, sino también los conceptos. La compañera nos decía que ella ha aprendido de una manera un poco más empírica, llevando toda la práctica, y también es bueno complementar eso con los conocimientos y digamos que conceptos más puntuales. Y finalmente, en esta etapa de contextualización, entender la importancia que tiene el desarrollo organizacional al interior de las empresas. ¿Listo? Ya después de tener claro este contexto, de saber qué es el desarrollo organizacional, sus características, sus funciones, cómo lo podemos implementar, vamos a irnos un poco más a lo que son las conductas de grupo. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el trabajo en equipo es fundamental en este punto. ¿Por qué? Porque si bien yo sola puedo hacer las cosas como a mí me gustan, puedo trabajar con mis tiempos, con mis estrategias, con mis metodologías, como persona yo no me las sé todas, y puede que yo sea muy buena en un campo, pero en otro tenga bastantes deficiencias. Entonces, esa es la importancia de saber crear buenos equipos de trabajo, buenos grupos de trabajo, porque yo encuentro personas que me van a complementar en ese procedimiento y en ese paso a paso. Entonces, esto me va a permitir a mí llegar más lejos, porque voy a tener, digamos que un control de muchos más, de otras áreas del saber. Entonces, esto en cuanto a equipos de trabajo, la comunicación, lo que les mencionaba, el desarrollo de habilidades blandas que nos permitan a nosotros comunicarnos de manera eficiente, de manera asertiva con nuestro equipo de trabajo, la importancia de saber diferenciar entre lo que es un líder y lo que es un jefe. Porque no sé si ustedes alguna vez vieron una imagen, sale el líder, es la persona que te acompaña en el proceso, que se mete contigo y te dice, vamos a hacerlo de esta manera, y designa tareas, pero el hecho de que un líder esté contigo en el proceso, llevando una guía, un paso a paso, un seguimiento, no quiere decir que a mí como empleado me vaya a quitar protagonismo. ¿Listo? Entonces es la diferencia, y es muy importante tenerlo en cuenta con lo que es un jefe, porque el jefe simplemente se encarga de mandar, de decir vaya y haga, no me importa cómo lo haga, pero hágalo. En cambio, el líder, digamos que sí se caracteriza por realizar un acompañamiento mucho más empático en esos procesos empresariales. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuando hablamos de conductas de grupo también el desarrollo no solo de esas habilidades duras, sino también de esas habilidades blandas que nos van a permitir a nosotros, digamos que, establecer estrategias, planes que vayan en pro de los objetivos que tiene la empresa.
Y finalmente, cuando ya tengamos claro estos dos puntos de la contextualización y las conductas de grupo, vamos a aplicar eso a un caso de estudio. Entonces, ejemplos muy puntuales que nosotros podamos ver en diferentes situaciones de nuestra vida. No sé si de pronto en algún punto lleguemos a utilizar uno de los emprendimientos de ustedes como un estudio de caso. Ya eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha, ¿listo? Entonces, básicamente, estas son las temáticas de lo que podemos llegar a tratar dentro de la asignatura. Igualmente, esto se va a complementar con los aportes que ustedes realizaron en sus presentaciones, ¿listo? Para continuar, quisiera saber si alguien en participación me puede indicar qué entiende por desarrollo organizacional. Profe, ¿Sí, José? profe, ¿qué es el desarrollo organizacional? Pues considero que es la forma como una organización, bien sea pequeña, mediana o grande, se estructura en su interior, de tal manera que le facilite o le permita llevar a cabo unas acciones en aras de lograr un objetivo, básicamente. Exactamente, lo que dice José es básicamente lo que debemos entender por desarrollo organizacional. Hay algo que se tiene que tener en cuenta cuando hablamos de desarrollo organizacional y son tres factores, que son la evolución, el funcionamiento y la efectividad. Esto va a influir directamente en esas relaciones humanas que se llevan dentro de una organización y nos permiten conseguir objetivos que esa organización se ha planteado. Digamos que si una organización en su interior y, digamos, administrativamente no funciona, pues difícilmente va a lograr establecer un buen producto, una buena comunicación con un cliente, digamos que poder que la empresa se destaque o sobreviva en un mercado. Entonces, es importante que cuando nosotros vamos a hablar de desarrollo organizacional en el tema empresarial, siempre empecemos desde lo más básico, lo más mínimo, que nos permita establecer de manera clara cómo va a estar funcionando nuestra empresa, qué tipo de personal necesito yo, qué capacidades, qué habilidades debe tener estas personas y que me van a permitir a mí como empresa avanzar y desarrollar y conseguir los objetivos que tengo propuestos. ¿Listo? Algo muy importante es que en el desarrollo organizacional siempre se trabaja de la gerencia para las personas o el personal. Entonces, lo que les mencionaba ahorita, es muy importante el tema del liderazgo. ¿Por qué? Porque un buen líder va a hacer que las personas o el equipo de trabajo se sienta parte o se sienta importante en ese proceso, que sienta que está contribuyendo a lograr un objetivo, que su trabajo es importante, que va en pro de, no sé, causas, pueden ser sostenibles, funcionales, causas creíbles, que realmente sienta que su aporte no es simplemente como yo trabajo en esta empresa y cumplo y ya, sino realmente estoy siendo una parte fundamental en ello. ¿Listo? Algo muy importante para tener en cuenta dentro del desarrollo organizacional, digamos que lo vamos a ver de una manera muy general y conforme vayamos avanzando en las semanas iremos profundizando, son las herramientas que por medio del análisis interno nos van a permitir ciertas situaciones. Entonces, en este caso, estas herramientas dentro del desarrollo organizacional nos van a permitir a nosotros tener información. Recuerden que entre más información nosotros tengamos, más herramientas vamos a tener para poder responder a las situaciones que se presenten conforme la empresa va avanzando. ¿Listo? Entonces, esto nos va a hacer que nosotros logremos adoptar estrategias que nos lleven como empresa a generar cambios. Entonces, si yo tengo información del mercado en el que me estoy moviendo, si mi equipo de trabajo, digamos que constantemente está generando informes, está al tanto de la situación,
pues esta información va a ser fundamental para la empresa para que esté a la par, no sé, de las necesidades que las personas tengan en ese momento, que el segmento del mercado al que yo estoy dirigido se le satisfagan sus necesidades, que esté a gusto, que si llegó la competencia, mirar qué está haciendo esa competencia. Este tipo de desarrollo es muy importante porque los equipos de trabajo que están conformados permiten o las características que cada uno de ellos tienen permiten o aportan a que la empresa no solo se mantenga en un mismo punto, sino que conforme va avanzando esté en la capacidad de innovar, de ofrecer cosas diferentes, de estar al tanto de las necesidades del segmento de mercado, como les mencionaba hace un momento. Alexander, Buenas noches, profe. buenas Profe, disculpe noches. una pregunta. La parte organizacional también tiene que ver con la parte documental dentro de una organización. ¿A qué te refieres con documental? O sea, la forma en cómo se lleva la documentación dentro de la empresa para poder desarrollar los procesos. Digamos que sí, en un primer momento cuando uno crea una empresa, este tipo de documentación es fundamental, entonces, porque es lo que te permite a ti establecerla de manera legal. Entonces, cuando tú ya tienes esa empresa constituida legalmente, no importa que no tenga tanto recorrido en el momento, sí es importante que se esté claro. ¿Por qué? Porque en esta documentación se establece cuál es el objetivo de esa empresa, el propósito, la misión, la visión, ciertos factores que permiten que la empresa tenga claro qué es lo que va a hacer. ¿Listo? Entonces la documentación sí es muy importante en el desarrollo organizacional porque ahí es donde se establece, digamos que de una manera mucho más teórica, podríamos decir, qué es lo que esa empresa va a hacer, cómo va a estar constituida, qué áreas va a tener, qué equipo de trabajo va a tener. Digamos que el tema de los organigramas también es muy importante. Entonces, sí, el tema de la documentación da una base para empezar a hablar de lo que es ese desarrollo organizacional. Podríamos decir entonces que el desarrollo organizacional ya es llevar esa parte de la documentación, digamos que a la práctica, de una manera mucho más tangible y no dejarlo solo en el papel. Entonces, sí es muy importante ese aspecto que tú nos mencionas. Entonces, como les decía, muy importante en el desarrollo organizacional tener en cuenta lo que es la evolución, el funcionamiento y la efectividad de qué, de esas estrategias que nosotros implementemos como equipo de trabajo al interior de cualquier tipo de organización. ¿Listo? Algo muy importante, digamos que no profundizaré mucho, pero sí es fundamental que lo tengan en cuenta, son las fases de ese desarrollo organizacional. Ya en las próximas clases, como les mencioné, vamos a estar profundizando, digamos que de una manera mucho más puntual en, en cada uno de estos aspectos. Entonces, cuando hablamos de las fases, encontramos 5 principalmente, que es un diagnóstico preliminar, una retroalimentación, un diagnóstico, intervención, evaluación y seguimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de un diagnóstico preliminar, hacemos parte de un grupo de observación de entrevistas que se le hacen al equipo de trabajo, cómo está funcionando la empresa. Estas entrevistas se van a complementar con cuestionarios, ¿listo? Y esto que nos va a permitir medir y precisar qué problemas está teniendo la empresa, ¿listo? Entonces uno le pregunta a diferentes áreas su punto de vista desde ese punto en el que ellos se encuentran, ¿listo? Entonces, ¿qué falencias pueden encontrar ellos? ¿Qué aspectos ven que pueden mejorar? ¿Qué aspectos consideran que no están funcionando? Y esto nos permite hacernos un panorama general de la situación en la que se encuentra la empresa. Cuando hablamos de retroalimentación, digamos que nos enfocamos un poco más en lo que es la colaboración. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que son las directivas las que toman el rol o el mando, la posición de moderador con el objetivo de que de trabajar en conjunto para retroalimentar esos datos que ya se obtuvieron en el diagnóstico preliminar. Entonces ellos dicen, digamos que al ser las directivas tienen la capacidad de
corroborar esa información o llegar a identificar problemas que ellos no habían identificado previamente. Entonces, este punto de retroalimentación sí es muy importante que tengamos en cuenta que por lo general está siempre a cargo de las directivas. Ya después encontramos el diagnóstico y aquí es donde se establece si hay algún problema importante. Si bien anteriormente identificamos la posición o la postura de las diferentes áreas en la empresa, en el diagnóstico nos vamos a puntualizar sobre un problema que sea relevante y que necesite una pronta solución. Entonces, aquí se van a plantear métodos que vayan de la mano con la organización y el problema. Es decir, las estrategias que se implementen tienen que estar alineadas a lo que esa empresa está en la capacidad de realizar y el problema requiere en su solución. Entonces, es súper importante que en este análisis las intervenciones estratégicas se tengan en cuenta no solo lo de las directivas, perdón, sino los puntos de vista que otros empleados también pueden generar a construir ese problema para sí mismo darle solución. Recuerden que entre más información uno tenga, más herramientas siempre va a tener para poder darle solución a los inconvenientes. Este tipo de intervenciones estratégicas en algunas oportunidades están, digamos que, direccionadas a lo que es el medio ambiente o a la intervención en procesos humanos o lo que son intervenciones ya de recursos humanos, que es más que todo enfocado al personal. Cuando hablamos de intervención, aquí ya hablamos de llevar a la práctica y empezar a tomar acción. Entonces, aquí se lleva a cabo el programa de cambio que se propuso anteriormente. Entonces, si bien la directiva tiene el rol de determinar si eso está sucediendo, los problemas que están pasando, también tiene la responsabilidad de proponer situaciones, de proponer oportunidades y propuestas que le permitan a la empresa mirar de qué manera se va a solucionar ese problema. Entonces, la intervención ya es llevar a la práctica todo lo que se ha recogido anteriormente, la información que se ha recogido mediante entrevistas, cuestionarios, etcétera, dependiendo de la herramienta que se desee implementar. Y finalmente encontramos lo que es la evaluación y el seguimiento, que nos hace referencia básicamente a estar en nosotros en la capacidad de no desviarnos de ese objetivo principal, de mantener atención en ese problema principal. No es que yo identifique un problema y conforme fui avanzando, fui implementando estrategias, me di cuenta que había otro problema. No, porque entonces en ese sentido dejaría de darle atención al primer momento y estaría divagando entre los problemas que tal vez no requieren tanta atención, que son irrelevantes o que puede ser simplemente un problema de momento y que se puede solucionar fácilmente. Entonces, la evaluación y seguimiento nos permite a nosotros que nos mantengamos enfocados en dar solución a ese problema mediante la implementación de diferentes estrategias y herramientas que estaremos viendo más adelante. Entonces, digamos que hasta este punto, para dejarlo un poco más claro, darles un ejemplo, les voy a mostrar un video. Por favor, me confirman cuando vean mi pantalla. ¿Ya se ve? Me confirman, por favor, si escuchan. Sí, señora. Ya se ve. Se ve. ¿Se escucha bien? Yo Sí, escucho, profesor. profe. La música sí, pero esperemos que saque voces. Listo. El desarrollo organizacional, también conocido como DO, tiene que ver con el desarrollo, funcionamiento y efectividad del capital humano y sus interrelaciones dentro de una organización con un fin común. Visto desde el ámbito empresarial, es el trabajo que hace la gerencia para que sus miembros se sientan parte de una causa creíble, sostenible y funcional, es decir, la articulación de ese capital humano hacia un direccionamiento y consecución de metas. En el desarrollo organizacional, el agente de cambio puede ser directivo,
pero usualmente recibe orientación o ayuda por parte de expertos y especialistas externos. Los agentes de cambio en el desarrollo organizacional conceden poco valor a conceptos como poder, autoridad, control, conflicto y coacción, y por el contrario, enfatizan valores básicos como respeto por las personas. Se piensa que las personas son responsables, conscientes y dedicadas y que deben recibir un trato digno y respetuoso. Confianza y apoyo. La organización sana y eficaz se caracteriza por la confianza, la autenticidad, la apertura y un clima solidario. Igualdad de poder. Las organizaciones eficaces restan importancia al control y la autoridad jerárquica. Confrontación. Los problemas no se deben ocultar, se deben enfrentar abiertamente. Y por último, participación. Cuanta más participación tengan las decisiones de un cambio las personas que se verán afectadas por él, mayor será su compromiso para poner en práctica esas decisiones. El objetivo que nosotros tenemos desde el Departamento de Recursos Humanos es conseguir que la gente que trabaja en Coca-Cola esté a gusto, tenga los medios adecuados para hacer su trabajo y que por tanto pues trabaje mejor. Nosotros tenemos una iniciativa que es el Instituto de la Felicidad, en el que trabajamos en muchas acciones hacia afuera, pero un poco la filosofía de la compañía es que lo mismo que nosotros mostramos hacia afuera, lo declinamos hacia adentro y básicamente lo que intentamos es las mismas acciones que mantenemos hacia afuera, hacerlas con nuestros empleados y perseguir la máxima del instituto, que es que la gente que está feliz pues trabaja mejor. El desarrollo organizacional básicamente cuenta con 3 etapas: diagnóstico inicial, recopilación de datos e intervención. El diagnóstico inicial es la primera etapa de diagnóstico. Ocurre cuando los consultores en desarrollo organizacional trabajan con los gerentes para determinar por qué la productividad es baja o por qué los empleados están insatisfechos. Las reuniones con la alta gerencia y las entrevistas con los gerentes de nivel medio ayudan a definir la situación actual de la organización. Una vez que los consultores de desarrollo organizacional identifican el tipo general del problema, puede diseñarse un proceso más formal para la red de datos. Recopilación de datos. Con frecuencia, la etapa de recopilación formal incluye encuestas mediante cuestionarios y discusiones en grupo. Estas encuestas incluyen características organizacionales específicas, tales como la satisfacción del puesto, el estilo de liderazgo, el ambiente, la descentralización y la participación de los empleados en la toma de decisiones. Las discusiones en grupo también pueden formar parte de la fase de recopilación formal de datos. Los datos se analizan y se llega a conclusiones específicas basadas en comparaciones contra las normas organizacionales. Pueden identificarse las áreas problema en departamentos específicos. La recopilación y el análisis de datos se utilizan para guiar la intervención formal de desarrollo organizacional. Se traduce, resumiendo mucho, en unas reuniones que nosotros tenemos 2 o 3 veces al año, que se hacen en todos los países y en los que se discute del talento de la compañía, hablando prácticamente de cada uno de los empleados que trabajamos en Coca-Cola. Básicamente, en esas conversaciones lo que se discute es cuáles son los puntos fuertes de las personas, cuáles son sus áreas de desarrollo y cuáles son sus siguientes pasos. Intervención. Esta etapa requiere la capacitación necesaria para resolver los problemas identificados por los consultores. La intervención puede incluir un retiro que dura de 3 a 5 días, durante el cual los empleados pueden analizar cómo crear un mejor ambiente. La intervención puede requerir la retroinformación a un departamento específico en relación con la satisfacción en los puestos, o puede incluir una capacitación específica en áreas de motivación de liderazgo que fueron identificadas como problemáticas. La intervención también incluye el mantenimiento de las nuevas conductas deseadas, el cual puede lograrse a través del establecimiento de un grupo de trabajo interno para controlar el desempeño y realizar encuestas de seguimiento. Pueden realizarse intervenciones adicionales como se necesite para mantener la satisfacción en el trabajo y la sensación de que se realiza un trabajo interesante, así como permitir una mayor intervención de los empleados.
en Life and Code recogemos medidas pues desde horario flexible, el horario para entrar por las mañanas y para salir por las tardes es totalmente flexible, darle a los trabajadores los medios informáticos, ordenador portátil, por ejemplo, para todos los empleados, para que puedan trabajar desde casa, tener, por ejemplo, un banco de tiempo que no es más que un proveedor de servicios que se puede encargar de cualquier cosa, desde hacerte la copia de unas llaves, comprarte un libro que necesites para los niños o cualquier otro tipo de actividad que tú deberías de realizar, y de esta manera tienes a alguien que lo hace por ti y lo llamamos banco de tiempo porque te ahorras el tiempo. Los consultores e investigadores en desarrollo organizacional han creado una serie de técnicas basadas en las ciencias de la conducta para diagnosticar estos problemas y provocar cambios en la conducta de las organizaciones. Tres de las técnicas más importantes son: retroinformación con base en una encuesta. Esta se inicia con un cuestionario que se entrega a los empleados en el que se les pregunta acerca de los valores, el clima, la participación y la innovación dentro de la organización. El cuestionario suele preguntar a los miembros cosas sobre sus percepciones y actitudes en cuanto a una amplia gama de temas, inclusive las prácticas para tomar decisiones, la eficacia de la comunicación, la coordinación de unidades y la satisfacción con la organización, el trabajo, los compañeros y su jefe inmediato. Por último, con la retroalimentación de la encuesta, la discusión de grupo debe llevar a los miembros a identificar las posibles implicaciones de los resultados del cuestionario. ¿Está escuchando la gente? ¿Se está generando ideas nuevas? ¿Se pueden mejorar la toma de decisiones, las relaciones interpersonales o las asignaciones laborales? Podemos esperar que las respuestas a este tipo de preguntas lleven al grupo a ponerse de acuerdo en cuanto al compromiso con diversas acciones que remediarán los problemas que se identificarán. Las organizaciones están compuestas por personas que trabajan juntas para aclarar una meta común, y el desarrollo organizacional ha prestado bastante atención a la creación de equipos. La creación de equipos se puede aplicar en grupos o entre grupos cuyas actividades son interdependientes. Estas actividades que se consideran en la creación de equipos suelen incluir el establecimiento de metas, el desarrollo de relaciones interpersonales de los miembros del equipo, el análisis de roles para aclarar el rol y las responsabilidades de cada miembro, y el análisis de procesos del equipo. Y por último, tenemos los círculos de calidad. Este permite que los propios trabajadores puedan compartir con la administración la responsabilidad de solucionar problemas de coordinación, productividad y, por supuesto, de calidad. Y el segundo proyecto que comentaría de los muchos que tenemos es, bueno, es uno en que tengo especialmente cariño, y que es el que está relacionado con todas las acciones relacionadas con el Instituto de la Felicidad. Nosotros tenemos un puesto en la compañía que es Happiness Institute Manager, y yo creo que es muy especial, y es una persona que trabaja en el Instituto de la Felicidad tanto hacia afuera como acciones hacia nuestros empleados, que van desde charlas que damos a los empleados con diferentes ponentes sobre aspectos relativos a bienestar, a salud, a felicidad, y pasan hasta, por ejemplo, con un estudio que vamos a empezar ahora con una universidad, con la Universidad de California, sobre cuál es la correlación entre la felicidad y el rendimiento en el trabajo. Listo, perfecto. No sé si alguien quiera rescatar algo de lo que vimos en el video que le haya llamado la atención conforme a lo que estábamos mencionando en las diapositivas hace un momento. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, por lo que entendí en parte del video, se maneja mucho referente a las decisiones semiestructuradas y estructuradas para resolver problemas, tanto problemas complejos como problemas que sean más sencillos que las personas o la parte organizacional pueda resolver. Ok, sí. Es importante lo que acaba de mencionar el compañero
¿Me recuerdas cómo se pronuncia tu nombre? Manlio Barandica. Ok. Es muy importante lo que mencionas porque exactamente digamos que en el desarrollo organizacional es muy importante contar con esa estructura, saber qué área está encargada de cada aspecto. Pero si ustedes se dieron cuenta, algo que mencionaba y hacía bastante referencia a lo largo del video era el aspecto de mantener una coherencia. Si bien ellos como Coca-Cola mantienen una coherencia de lo que muestran, lo que es su imagen a sus usuarios, a sus consumidores, digamos, Coca-Cola no vende la gaseosa como tal, sino la felicidad. Cuando llega diciembre y ellos que la caravana de Coca-Cola, que destapa la felicidad, que comparten familia. Esto es más lo que ellos se enfocan en vender que el mismo producto, porque finalmente gaseosas en el mercado encontramos bastantes. Entonces, es importante ver cómo en este video resaltan la importancia de que ese desarrollo organizacional, esa gestión que se realiza, como vimos, primero nos mencionan 3 puntos, un diagnóstico de cuál es el problema, diseño de estrategias y finalmente una intervención, entonces, y la evaluación que no podemos dejar tampoco de lado. Entonces, en este caso, Coca-Cola, digamos que organizacionalmente ha creado espacios que permitan no solo tener esa imagen hacia afuera, sino que también la mantenga al interior de la empresa. Entonces, generar espacios que permitan a sus trabajadores, en el caso del tiempo, ahorrar tiempo para que ellos puedan dedicarse, digamos que una mayor parte, a generar estrategias que permitan a la empresa crecer en otros mercados, implementar nuevas estrategias, mirar otros tipos de publicidad, etcétera, en cuanto a tareas, digamos que un poco más administrativas. Algo también muy importante y a destacar del video, como les mencioné en la última diapositiva, esas fases del desarrollo organizacional. Si bien se implementan diferentes instrumentos que también lo vamos a estar viendo durante esta asignatura, determinar la información que los empleados puedan brindarnos de cada una de las áreas, no solo va a hacer que busquemos estrategias para mejorarlo, sino que digamos que en la medida en que vayamos avanzando en ese camino, podamos descubrir otros puntos que a futuro nos puedan generar otro impacto. Por otra parte, también es muy importante hablar de las habilidades blandas, de que digamos que esa parte directiva está en la capacidad de que sus empleados se asuman con que tienen un papel importante, que la comunicación siempre sea efectiva, sea asertiva y así poder generar, digamos que muchos más espacios que permitan a la compañía siempre crecer y fortalecerse. No sé si alguien tenga alguna duda, quiera hacer algún aporte. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Pablo. Yo creo, profe, que también se basa mucho la empresa de Coca-Cola frente a la parte humana del personal. Yo creo que ellos se basan mucho en su cliente interno. Desde que un cliente interno trabaje y se sienta en las adecuadas condiciones laborales y piensen en ellos en su parte personal, creo que eso ayuda a motivar y que una empresa fluya junto con más rentabilidad. Y eso es lo que hace mucha falta a veces en las empresas colombianas. Muchas veces los líderes, pues en Colombia son un poco los líderes, son más los jefes y no ven esa calidad o ese talento que tiene por desarrollar su subalterno, sino que lo ven como un trato mal adecuado a ellos. Entonces, pues que muchas veces las empresas no crecen y hace de que su personal al contrario se aburra y no no tengan el sentido de pertenencia que deben de tener por la empresa que le está aportando para ayudar. Exactamente, algo muy importante que tú mencionas es ese sentido de pertenencia, digamos, decirle a un empleado haga, no va a generar, digamos que en él una motivación de realmente querer cumplir con su trabajo porque siente convicción o motivación, sino simplemente porque es una tarea más que tiene que hacer por un sueldo. Entonces, sí es muy importante que los líderes en las empresas encontremos más líderes que jefes
que estén en la disposición de... ¿Alguien está hablando que quiera hacer una intervención? Ledis tiene el micrófono prendido, Ledis. Listo. No, no, señor, lo apagué. Ya lo silenciamos, creo que sí estaba encendido. Entonces, como les mencionaba, el líder, que es básicamente el escenario ideal que tendríamos que encontrar en las organizaciones, pueda motivar a su equipo de trabajo a que se sienta comprometido con los trabajos que está realizando, con las tareas que está desempeñando, que realmente encuentre en ello una motivación y no se aburra, porque eso es muy importante. En la medida que una persona esté, digamos, cansada o vea el trabajo como tedioso, pues no va a permitir que esa persona haga nuevas propuestas, que encuentre otras alternativas, sino que simplemente vea en el trabajo un sustento más allá de, digamos, que una satisfacción a nivel personal, profesional y pues también laboral, ¿listo? Entonces, digamos, chicos, que esto de manera general es lo que vamos a estar viendo durante esta asignatura, igualmente de la mano con el profesor Sebastián. Nosotros vamos a estar estableciendo lo que es ese otro 70% que les mencioné al principio de la clase, que pueden ser actividades, quizzes o otro tipo de estrategias que usemos para sacar la nota, pero el 30% sí va a ser una evaluación final. Por lo general está enfocada a todo lo que se ve durante la asignatura, puede ser, digamos, que teórico o ya enfocado a un caso de estudio los conocimientos como lo vimos en este video, ¿listo? Pero cuando tengamos esto con el profesor Sebastián, nosotros se los estaremos comunicando. No sé si tengan alguna duda en cuanto a la metodología. No, ¿No? profe, me parece que está bien y la explicación de la clase está perfecta. Sí, Creo que claro. muy bien acá, profe. Listo, perfecto. Igualmente recuerden que tienen los formularios para cualquier situación que se les presente, no solo con esta asignatura, sino con cualquier otra, cualquier novedad, nos pueden hacer llegar saber por este medio y nosotros les estaremos dando respuesta. Por lo general, los tiempos de respuesta son de 24 horas. William, ¿tienes una pregunta?